retraso, que a las 9 ya teníamos que haber empezado, íbamos por 15 minutos. Un poco estábamos esperando a que se terminase la firma, pero porque no se ha abierto a tiempo, si se ha abierto a tiempo, pues estaríamos a las 9:30. Bueno, pues hoy continuamos con las jornadas que iniciamos ya el miércoles, así que es una terminal ya. Habéis visto que ha habido un hilo conductor. Hemos intentado hablar el primer día, era una especie de resumen de lo que se trataba en todas las jornadas. El segundo día, por la tarde, nos especializamos en agricultura, por la mañana la empresa, por la tarde la ganadería. Y en este último intentamos, yo pienso que será el futuro, dedicarnos solamente a los huertos ecológicos. No ha sido fácil, entre otras cosas porque Nelson tuvo un problema con su viaje y llegaba un día más tarde y hubo casi un cambio de programa. Pero yo creo que él también es un experto en el tema de la agricultura. Y luego tenemos una representación de temas extremeños que nos gusta mucho que hubiese estado centrado solamente en los temas extremeños, como por ejemplo Cheno e Isabel, que vendrán a hablar de la experiencia de los huertos en Arroyo, donde un municipio ha decidido entregar tierra a las personas para que produzcan hortalizas. Después de Cheno e Isabel tendremos también la intervención de otro experto extremeño, que es Julio, que trabaja en una de las empresas que nos ayudan en las jornadas y son de las mayores productoras de fruta de Extremadura. Y curiosamente, a pesar de que ellos lo intentan, la fruta se vende en Alemania y se está vendiendo menos en Extremadura. Entonces esa fruta que ya va perdiendo el continuo del primer día, pero esa fruta casi toda ella está yendo hacia los países nórdicos, Alemania y el norte de Europa. Y bueno, en Extremadura, como habéis oído ya en otras regiones, estamos todavía abajo en el nivel de consumo de fruta ecológico, pero bueno, queremos que vaya aumentando. Y por último, una experiencia que yo pienso que va a ser quizá la más cercana, es una chica que está estudiando aquí en Cáceres. Ella es de Portugal, de Tañanova, y bueno, va a montar su propia empresa de producción y bueno, pues nos va a contar ese arranque que ella ha tenido y cómo montar su explotación de frutales. Y dice que no nos ha podido traer una muestra porque este año la mosca les ha atacado más y la calidad no es la que ellos quieren, pero el caqui que producen en la zona lindante con Cáceres es un caqui que el año pasado lo trajeron y es que estaba en un punto impresionante, ¿no? Y ella nos va a contar esa experiencia de arranque de su empresa y pensamos que puede ser una buena forma de que vosotros podáis saber que se puede, desde los 150 euros de una empresa ayer hasta lo que escuchéis con Sally, seguro que veréis que se puede montar una empresa. Bueno, pues vamos a empezar con Nelson. Yo llevo 3 años escuchando al tipo decano de la facultad. Él estuvo en Agrupo, en Valdivia, y vino encantado de la forma de trabajar que tienen en la cooperativa, de los conocimientos que había allí sobre el tema de la agroecología. Y llevamos 3 años queriendo traer a Nelson, que era una de las personas que están formando y trabajando allí en esa cooperativa, y por fin lo hemos conseguido. Gracias al CSETI, como sabéis, es un organismo que existe en Extremadura de cooperación con Iberoamérica, y ellos han pagado una parte de la financiación del trayecto. Creo que él, para venir, no tenemos vuelo directo, no ya con Cáceres, sino con España, con Madrid. Tiene que ir a Miami, de Miami venir a Madrid y al regreso, pues prácticamente se pasa tantas horas de vuelo como va a pasar en España. Pero bueno, él nos ha hecho el gran esfuerzo de estar aquí. Como sabéis, hemos aprovechado para que una vez que vienen los ponentes no solamente estén en esta jornada, sino que estén en otras facultades también, para que más personas puedan abarcar o tener sus conocimientos. Y yo creo que es una suerte tener aquí a Nelson. Él es doctor en agroecología, campesinado e historia, y tiene cursado el Instituto de Sociología y de Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba en España. Luego él
tiene contacto con nuestro país. Yo cuando le pregunté, ¿conoce España? Y dice, sí, vengo bastante a menudo. Él es el coordinador del programa de posgrado de Abruzco, que es la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. Su experiencia docente incluye, entre otras muchas, la formación y capacitación continua en innovación tecnológica, conservación in situ de recursos fitogenéticos o cursos de posgrado, como innovación tecnológica y los sistemas de conservación in situ. Tiene publicado numerosos libros, veo que ha traído algunos para que lo veamos, capítulos de libros y artículos científicos, además de haber participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Su labor, además, ha sido reconocida con diferentes premios. Bueno, pues Nelson es una persona cercana, es una persona que ahora nos va a iniciar sus conocimientos. Intentar aprovechar, si podéis, al final, aunque yo sé que las preguntas salen poco, pero intentar que aprovechemos de alguna forma, si hay algún conocimiento que queráis saber más, aprovechar que él está aquí para que nos resuelva cualquier duda que tengamos, ¿vale? Pues Nelson, cuando quieras. Muy bien, muy buenos días a todos. Como ya ha mencionado aquí el amigo Aurelio, pues venimos aquí a compartir algunas experiencias en agroecología que de todas maneras lo hemos aprendido junto a las comunidades campesinas en Bolivia, ¿no? Yo no voy a hablar de cosas muy específicas referidos a lo que es la agricultura, la ganadería o la empresa ecológica, sino voy a hablar de cosas más globales que tienen que ver con el enfoque, con los enfoques que se deben aplicar en procesos de generación de conocimientos desde el punto de vista agroecológico, como también en procesos de apoyo a comunidades campesinas que están trabajando con el compromiso de la producción agroecológica, ¿no? Entonces, mi presentación va a ser un poco más global, más filosófica, más de enfoque y también un poco contextualizando el caso boliviano, ¿no? Como en Bolivia estamos emprendiendo desde un punto de vista crítico la agroecología, ¿no? Claro, crítico al enfoque neoliberal, al enfoque de la producción convencional, etc., ¿no? Entonces, espero que les guste mi presentación y si hay algunas dudas, pues me lo dicen para poder resolverlos, ¿no? Voy a ligar mi presentación a lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Porque la agroecología no va solo, ¿no? Como se trata de producción de alimentos, entonces va ligado a la construcción de procesos agroalimentarios sustentables, y estos procesos agroalimentarios van ligados a sistemas de producción, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Brevemente quiero explicar de dónde provengo. Es un instituto de investigaciones que se llama Abruzco, Agroecología Universidad de Cochabamba, ¿no? Que desde hace unos 28 años está trabajando en el tema de la agroecología y también del rescate de saberes, ¿no? Entonces sabemos que desde la agricultura campesina, que es la base empírica de la agroecología, digamos, ahí surgen muchas experiencias, muchos conocimientos, muchos saberes, muchas prácticas que hay que tomarlos para fortalecer la propuesta agroecológica, ¿no? No solamente a nivel productivo, sino también en los niveles sociales, también económicos y políticos, ¿no? Entonces, Abruzco es un instituto dentro de una universidad pública que está apoyando este proceso de potenciamiento de la disciplina agroecológica.
Para que entiendan un poco a dónde apunta la charla, el propósito institucional de Agruco, este centro universitario, es contribuir al desarrollo endógeno sustentable y la reforma de la educación superior a partir de la agroecología, la revalorización de los saberes locales y la sabiduría de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Esto quiere decir que no podemos limitarnos simplemente a los aspectos técnicos de la producción agroecológica, ¿no? O sea, la agroecología no es solamente eso, no es simplemente implementar algunas técnicas de producción ecológica a nivel de agricultura o ganadería o forestería, sino implica muchos otros aspectos más, ¿no? Entonces eso implica, por ejemplo, que la agroecología propone un cambio de estructuras, ¿no? Y principalmente a nivel social, ¿no? En este caso nos planteamos nosotros hacer un cambio desde la agroecología a nivel de la educación superior, ¿no? Entonces, que aparte de enseñarse la agroecología en unidades académicas, también pueda plantearse algunos planteamientos políticos, ¿no? Y, ¿por qué no? Desde la agroecología también se puede plantear incidencia, a través de la incidencia política, cambios en las estructuras institucionales de los gobiernos, ¿no? Y así lo estamos haciendo en Bolivia, ¿no? A partir de la agroecología, digamos, estamos planteando muchos cambios a nivel del Estado boliviano, ¿no? Bien, entonces, este enfoque agroecológico, digamos, abarca lo que es la formación académica a nivel de pre y posgrado, ¿no? A través de diversos programas de formación en pre y posgrado, pero siempre incorporando ese componente, la agroecología y el rescate de los saberes, ¿no? Por otra parte, la investigación académica, pero una investigación no en el mismo modelo de investigación neopositivo, sino una investigación, digamos, planteando otro paradigma de investigación, que es la investigación participativa, es decir, trabajando junto con las comunidades campesinas para generar conocimientos que puedan contribuir al reforzamiento del planteamiento agroecológico, ¿no? Y finalmente la interacción social, esto indica el relacionamiento de la unidad académica con las comunidades campesinas. Y ese es un desafío actualmente en las universidades latinoamericanas, ¿no? Y especialmente en las universidades de Bolivia, o sea, que la universidad tenga un relacionamiento con la sociedad civil, ¿no? Y creo que eso no se está logrando actualmente en las universidades del mundo, ¿no? O sea, que las universidades, digamos, no están interactuando con la sociedad civil, y mucho menos con los productores, ¿no? Entonces se limitan simplemente a la generación de conocimiento, ciencia y tecnología, ¿no? Y son otras instancias que se relacionan con la sociedad civil, ¿no? Entonces, en este caso nosotros planteamos que la universidad tiene que relacionarse de manera directa con la sociedad civil y más específicamente con las organizaciones campesinas, ¿no? Eso apunta a ¿qué? Apunta a transformar la universidad, ¿no? Enfoques de trabajo, a través de enfoques de trabajo participativos, ¿no? Una reflexión e incidencia en las políticas de Estado, ¿no? Actualmente el Estado boliviano ha tomado mucho de las propuestas que plantea Agruco, ¿no? Más luego voy a mostrar de qué se trata, ¿no? Y contribución al paradigma del vivir bien y la transformación social, ¿no? Entonces, se dan cuenta, digamos, la agroecología no puede limitarse simplemente a algunos aspectos netamente técnico-productivos. Claro, lógicamente eso es lo más importante de la agroecología, ¿no? Pero hay otros elementos que también hay que tomar en cuenta. Partimos del hecho de que a nivel general hay cambios globales, ¿no? Hay cambios globales, hay ciertas tendencias a nivel mundial, por ejemplo, hacia la homogenización de las culturas y los estilos de vida occidentales, ¿no? Desde el sur miramos eso como un modelo, ¿no? Que hay que aprenderlo, ¿no? O sea, los estilos de vida occidentales, los estilos de producción convencionales, ¿no? Todo, digamos, es hegemónico y está globalizado, ¿no? Y hay que responder siempre a las tendencias del mercado, ¿no? Y de la modernidad. O sea, el mercado es exigente y hay que responder a esas exigencias.
exigencias. Entonces, ese es, digamos, el modelo que desde el sur queremos copiar, que hemos querido copiar siempre, ¿no? Pero de repente esa no es la vía correcta, ¿no? Entonces hay que tomar otras opciones, digamos, para no seguir con esas líneas de tendencia que de repente no nos pueden llevar por un buen camino. También desde el sur comprendemos que a nivel global hay dos visiones de mundo, ¿no? Que lo llamamos las matrices civilizatorias, ¿no? Y esto no es teoría, en realidad se ve así, ¿no? Digamos, hay una matriz de visión occidental y otra matriz civilizatoria de visión no occidental, ¿no? Es decir, los países no occidentales y los países occidentales, ¿no? Entonces, en la visión occidental, digamos, se plantea como modelo de desarrollo, ¿no?, el bienestar o el vivir mejor. En cambio, en la matriz civilizatoria no occidental se plantea el paradigma de vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra, ¿no?, que es contestatario al modelo neoliberal, ¿no? Entonces, el modelo de visión occidental es, como ustedes saben, es antropocéntrico, es eurocéntrico, mercadocentrista, porque el mercado domina todo. A nivel de generación de ciencia y tecnología se maneja la ciencia occidental, ciencia universal, que es hegemónica, es modélica, ¿no? Y la tecnología es producto de la investigación y experimentación científica, ¿no? Y se maneja un lenguaje tecnológico, técnico y tecnocrático. Y la naturaleza, es decir, el cosmos, el entorno en el que vivimos, se mira como un objeto para la explotación de los recursos naturales y luego de los seres humanos. Esa es, digamos, cómo se concibe, digamos, esta matriz civilizatoria, ¿no? Entonces, frente a eso, digamos, surge una matriz civilizatoria contestataria alternativa, ¿no? No con la intención de cambiar, que además no lo podría hacer, ¿no?, sino de construir otro modelo de vida, ¿no? Entonces, ese modelo de vida, al menos desde el planteamiento de Bolivia, digamos, es el vivir bien, que es diferente al vivir mejor, ¿no? O sea, el vivir mejor, digamos, se mide con ciertos indicadores de bienestar, ¿no? Que tengas acceso a salud, a educación, a todo, digamos, lo que necesitas para vivir bien, ¿no? En cambio, mejor dicho, para vivir mejor. En cambio, el vivir bien, digamos, se plantea en base a que ese bienestar tiene que lograrse en comunidad, ¿no?, en el colectivo, y además en armonía con la madre tierra, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, la agroecología, digamos, se plantea desde esta perspectiva, ¿no?, del vivir bien, ¿no?, entendiendo al planeta como la madre tierra, ¿no?, y en Bolivia lo llamamos la Pachamama. La Pachamama, la madre tierra, digamos, que nos da vida y que somos nosotros hijos de la madre tierra, ¿no? Entonces, desde esta matriz civilizatoria, que es contestataria a la otra matriz, esta es cosmocéntrica, ¿no?, es animista, nosotros lo llamamos pachacéntrica, ¿no?, porque es la madre tierra, es policéntrica, no mercadocentrista, donde no prevalece solamente la economía convencional, sino también hay las economías plurales, otras formas de generar economía y también otras formas de relacionamiento sin el dinero, y hay una pluralidad de saberes, y la tecnología es el producto de la experiencia y la cultura, ¿no?, y tiene relacionalidad simbólica, ¿no? Entonces, en esta matriz civilizatoria, digamos, hay mucho de componente simbólico, hay muchos elementos que son simbólicos, ¿no? Y en la agroecología también se manejan muchos elementos simbólicos, ¿no? De repente, hasta ahora nadie les ha hablado de eso, del componente simbólico que tiene la agroecología, ¿no? Entonces hay que mirar también esos componentes que tiene la agroecología, ¿no? Y tiene un lenguaje tecnológico que es metafórico, personificado y subjuntivo. Por lo tanto, el cosmos, el planeta, se ve como la madre tierra, que es un ser vivo y es un ser sagrado que hay que respetar, ¿no? Y no es simplemente para extraer
recursos, insumos o productos, aunque sean agroecológicos, ¿no? Entonces, esa concepción de madre tierra, desde la visión de los pueblos originarios, no solamente de Bolivia, sino de Latinoamérica y del sur, ¿no? Consiste en que todos están integrados y todos tienen vida, ¿no? Desde la biología se dice, ¿no? Hay seres bióticos y seres abióticos como componentes de la naturaleza, ¿no? Esos componentes abióticos que no tienen vida en la cosmovisión de los pueblos indígenas sí tienen vida, ¿no? Claro, es filosófico, pero tienen vida, ¿no? O sea, los animales, las rocas, los cerros, las aguas, todo tiene vida. Entonces, esa concepción filosófica, digamos, es diferente a la cosmovisión que se tiene en el occidente, ¿no? Entonces, eso se integra con la sociedad, con los animales, con las plantas y con los seres inertes y que conforman la madre tierra o el cosmos. Entonces, esa cosmovisión, que lo llamamos cosmovisión andina, no es exclusivo a las comunidades indígenas, ¿no? Todos tenemos nuestra propia cosmovisión, como entendemos el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, por supuesto que la cosmovisión de los pueblos indígenas es más visible y los investigadores siempre han hablado más de la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esa cosmovisión, como ya les he mencionado, indica que la madre tierra es viva y todos sus componentes, ¿no? Y por tanto nosotros somos parte de de la madre tierra, digamos, que nos cobija, ¿no? Por otra parte, como estamos hablando de producción de alimentos, ¿no? Ecológicos o agroecológicos, en las culturas campesinas, esta cosmovisión andina es agrocéntrica, ¿no? O biocéntrica. ¿Eso qué significa? Significa de que el centro de atención es la agricultura, ¿no? O los seres con vida, por eso se dice biocéntrico, ¿no? Entonces, el centro de atención no es el hombre, ¿no? O sea, no es etnocentrista, ¿no? O antropocentrista, ¿no? Sino es agrocéntrica o biocéntrica, ¿no? Eso quiere decir que las sociedades campesinas, digamos, se basan para su alimentación en sistemas de producción locales, y por eso decimos que es agrocéntrica, ¿no? Entonces, el centro de la vida es la chacra, ¿no? La parcela, ¿no? Lo que ustedes aquí llaman la finca agroecológica, ¿no? Entonces, en el sur, digamos, es la chacra, ¿no? Que es sinónimo de finca, ¿no? Pero en términos mucho más locales, ¿no? Entonces, el hombre conversa con la chacra. Entonces, y ahí, digamos, en esa chacra se van a dar todas las experiencias de la producción agroecológica. Aprovechando esa visión filosófica, ¿no? De las comunidades campesinas, en Bolivia, el presidente actual, que es Evo Morales, que ya está en su tercera gestión, aprovecha, digamos, ese planteamiento, ese estilo de vida que tienen las comunidades campesinas y lo plantea como un modelo de desarrollo alternativo al modelo de desarrollo clásico, ¿no? Que por muchos años se ha desarrollado en Latinoamérica y específicamente en Bolivia, ¿no? Entonces aprovecha esa experiencia de las comunidades campesinas, ¿no? Y lo llama el socialismo comunitario, ¿no? Lo llama el socialismo comunitario y lo plantea como un modelo de desarrollo diferente al capitalismo, ¿no? Aunque en la práctica, digamos, todavía falta mucho por alcanzar ese modelo ideal, pero, digamos, la concepción filosófica apunta a eso, ¿no? Entonces, si bien tenemos por una parte el modelo de desarrollo clásico, ¿no? Ustedes saben, no lo voy a decir eso, cómo son sus características, ¿no? Plantea el paradigma del vivir bien como un modelo de desarrollo alternativo, ¿no?
con un relacionamiento armónico entre comunidad y naturaleza, ¿no? O la Pachamama, que busca el bienestar de todos y con todos, ¿no? Es una práctica y estrategia de vida, ¿no? Y como interfase, el desarrollo endógeno, ¿no? O sea, no puede haber, digamos, un cambio tan radical, ¿no? Pasar de un modelo capitalista a un modelo de desarrollo comunitario, que es el vivir bien, ¿no? Entonces ahí se plantea una especie de interfase que es el desarrollo endógeno, ¿no? Desarrollo endógeno más, digamos, que se refiere a un planteamiento de modelo de desarrollo diferente, pero que surge desde las bases sociales, que no es impuesto, ¿no? No es un modelo impuesto ni por Europa, ni por Estados Unidos, ni por nadie, sino un modelo que surge desde las bases sociales y contribuye a un paradigma de vivir bien, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué es importante conocer? Es importante conocer porque bajo ese modelo, entre comillas, bajo ese paradigma del vivir bien, es que se plantean muchas propuestas de cambio y entre ellas se inserta justamente la agroecología, ¿no? La agroecología, la seguridad alimentaria, digamos, todos los planteamientos que vienen a nivel técnico, ¿no? Entonces, responde, digamos, a una lógica global que además está normada. Entonces, esta es la simbología de la madre tierra, ¿no? Y los valores del vivir bien, ¿no? de ese modelo, de ese paradigma alternativo, se basan en 8 principios: el saber crecer, el saber alimentarse bien, el saber danzar, el saber trabajar, el saber comunicarse, el saber soñar, el saber escuchar y el saber pensar, ¿no? Entonces, parece muy filosófico, pero digamos, estos son, digamos, los principios que rigen ese paradigma del vivir bien, ¿no? Y actualmente se están trabajando también algunos indicadores del vivir bien, ¿no? Porque actualmente, ¿cómo se mide, por ejemplo, los niveles de pobreza de los países, de los pueblos? Es con algunos indicadores muy convencionales, ¿no? Que plantean algunos organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, ¿no? Entonces, de lo que se trata, digamos, es plantear otros indicadores de bienestar o de vivir bien, y eso es justamente lo que se está trabajando en Bolivia. Y la agroecología tiene que contribuir a ese proceso, ¿no? Y nosotros desde la academia estamos trabajando algunos indicadores del vivir bien, tomando elementos productivos, porque, digamos, el saber crecer, el saber alimentarse tiene que ver con la alimentación, ¿no? Y la alimentación tiene que ser con productos sanos, ¿no? Y la agroecología ahí contribuye mucho, tiene mucho que contribuir. Bien, solo como referencia, la agricultura en Bolivia aporta mucho a la agroecología, ¿no? Es una agricultura ancestral, muy histórica, involucra a un 70% de la población rural en esta región y compromete la participación de 150.000 pequeños productores que aportan con el 60% de los alimentos que consumimos los bolivianos, ¿no? Entonces, hay muchas unidades de producción, o sea, el 80% de las unidades de producción en Bolivia son medianas y pequeñas, ¿no? Extensiones donde no necesariamente se hace agroecología, ¿no? Sino que, digamos, en pequeñas superficies los agricultores históricamente siempre han hecho agroecología, siempre han practicado técnicas de producción agroecológica, ¿no? Claro, de repente no con la denominación de productos ecológicos o agroecológicos, sino más como productos tradicionales, pero que en la práctica han respetado los principios de la ecología y por lo tanto, digamos, son prácticas agroecológicas, ¿no? Lo que ha pasado es que con la llegada de la Revolución Verde en los años 60 más o menos, se pretende modernizar los sistemas de producción campesinos y en algunos países han hecho totalmente desaparecer los sistemas de producción campesinos, ¿no? En Europa es lo que ha ocurrido eso, y también en otros contextos latinoamericanos donde no hay campesinos, ¿no? En el caso boliviano, peruano, ecuatoriano, todavía hay sistemas de producción campesinos donde va a ser mucho más fácil reconvertir los sistemas de producción convencionales a sistemas de producción agroecológicos. Entonces eso es, digamos, una fortaleza que se tiene en el sur,
para poder trabajar de manera mucho más estrecha con los pequeños productores, ¿no? Entonces, como decía, aquí el 60% contribuyen la alimentación que tenemos en los mercados proviene de unidades de producción campesinas, ¿no? Y los otros 40%, digamos, provienen de la producción empresarial, porque también hay empresas de producción de alimentos a nivel extensivo, ¿no? Y un porcentaje reducido viene de las importaciones y también de las donaciones. Bien, entonces a la agroecología en ese sentido no hay que, como ya lo dije, no hay que verlo simplemente como una práctica de producción agronómica, sino también como una disciplina científica pluriepistemológica y también como un movimiento sociopolítico, ¿no? ¿Qué significa como disciplina científica pluriepistemológica, ¿no? Que la agroecología, por ser disciplina joven, se nutre de la contribución de otras áreas disciplinarias, ¿no? Por ejemplo, de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Por lo tanto, no es una disciplina pura, no es una monodisciplina, sino que se nutre, ¿no? De la contribución de otras áreas disciplinarias, y ahí los saberes locales de los productores del campo también contribuyen mucho al fortalecimiento de esta disciplina científica, ¿no? Entonces la agroecología tiene tres dimensiones importantes, y esto tomo de Eduardo Sevilla, que es el experto en agroecología de aquí de España, de Córdoba, y él plantea que la agroecología tiene tres dimensiones. Por supuesto que la dimensión más importante es el componente técnico, ¿no? Las ciencias agropecuarias y forestales, pero por supuesto con el componente ecológico, ¿no? Entonces ahí vamos a ubicar la agricultura campesina, la agricultura ecológica y todos los estilos de producción ecológica que existen, ¿no? La permacultura, la agricultura biodinámica, la agricultura natural, la agricultura sucesional. Hay diversas formas, otros estilos de producción ecológicos, ¿no? Algunos de base científica formal y otras mucho más empíricas, como la agricultura campesina, ¿no? Pero sin embargo ahí el componente principal es no usar insumos químicos. Unos se diferencian de otros simplemente por algunas técnicas diversas que utilizan, ¿no? Pero sin embargo el hilo conductor es no utilizar insumos químicos, ¿no? Entonces ese es el componente más importante de la agroecología, el componente técnico agronómico, ¿no? Pero sin embargo no deja de ser importante el componente socioeconómico y cultural, ¿no? Y ahí, digamos, la agroecología pretende visibilizar los mercados alternativos o los mercados donde se distribuyen los alimentos, ¿no? Los circuitos cortos, los circuitos largos, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas desde los consumidores, ¿no? ¿Cuáles son los planteamientos, los tipos de los elementos que existen entre consumidores y productores, ¿no? Y cómo, digamos, a través de la agroecología también los productores pueden no solamente contribuir a la estructuración de sistemas agroalimentarios, sino también generar algunos ingresos económicos, ¿no? Porque la agroecología no puede ser simplemente de subsistencia, ¿no? A veces en el sur, en Latinoamérica, es más de subsistencia, ¿no? Pero, digamos, no puede simplemente abarcar esa área de subsistencia, ¿no? Sino también generar ingresos para los productores comprometidos con esta causa, ¿no? Y lo sociopolítico tiene que ver con movimientos sociales y la transformación social, buscando además incidencia política en espacios públicos, ¿no? Y eso tiene que ver con algunos planteamientos que pueden surgir desde los movimientos sociales para hacer algunos cambios, no solamente a nivel productivo, sino también a nivel de cambio social, ¿no? Y hay experiencias interesantes, por ejemplo, en el Brasil, de ciertos movimientos, por ejemplo, los sin tierra, ¿no? Digamos que han planteado muchas alternativas de cambio social, ¿no? Y también desde vía campesina, ¿no? Surgen algunos planteamientos aprovechando la agroecología, ¿no?
Entonces aquí, por ejemplo, citando a Martínez Alier, que es un investigador español, él plantea la ecología de los pobres, ¿no? Entonces los pobres también son ecologistas, ¿no? Ecologistas sin teoría. Entonces desde el sur, digamos, hay muchos planteamientos desde las sociedades campesinas que plantean ciertos cambios estructurales, aprovechando la agroecología, ¿no? Entonces, no voy a hablar de esto porque seguramente están cansados de ver cuáles son los principios de la agroecología. Sin embargo, voy a agregar algunos elementos que están notados en verde, ¿no? a los principios principalmente técnicos, que tienen que ver, por ejemplo, con la no dependencia de insumos ni subsidios externos. La agroecología lo que prioriza es la utilización de recursos localmente disponibles, ¿no? Entonces, que están presentes en la finca, en la chacra, en el predio, ¿no? Entonces, eso es lo que prioriza la agroecología, ¿no? Y por otra parte, plantea la revalorización y potenciamiento del saber local, ¿no? Porque como ya dije, las experiencias agroecológicas empíricas están en las comunidades campesinas, en los estilos de producción locales, ¿no? O en los estilos de producción campesinos, ¿no? Y hay que reconocer que actualmente, digamos, la agroecología o la agricultura ecológica, ¿no? Digamos, han tomado muchos elementos empíricos de la agricultura campesina, ¿no? y lo han pasado, digamos, por un proceso de cientificación, ¿no? Y desde ahí se construyen marcos teóricos, ¿no? Para hacer que la agricultura ecológica, digamos, tenga una base científica formal, ¿no? Entonces, lo empírico, las prácticas, están presentes actualmente vivas en los estilos de producción locales, ¿no? Entonces, es justamente lo que yo traté de demostrar en mi tesis de doctorado cuando presenté mi tesis aquí en Córdoba, digamos, ver qué principios han sido rescatados desde estilos de producción campesinas y ahora tienen una base científica formal, ¿no? Entonces, eso demuestra de que la base empírica todavía está muy presente y todavía queda mucho por rescatar desde los estilos de producción campesinos, ¿no? Si bien, digamos, hay algunas prácticas técnicas para fortalecer la agricultura ecológica, ¿no? A través de la protección vegetal y el manejo de la fertilidad, con ciertas técnicas que tienen que ver con control biológico, control cultural, control químico, pero con elementos orgánicos, ¿no? Técnicas culturales, fertilizantes, abonos, ¿no? Entonces, eso, digamos, es el componente técnico más importante de la producción agroecológica, ¿no? Pero como ya dije, no es lo único que hay que atender cuando estamos emprendiendo sistemas de producción agroecológicos, ¿no? Entonces, el papel de la agroecología en una agricultura sustentable apunta al cumplimiento de tres objetivos, ¿no? Que son los objetivos económicos, los objetivos ambientales y los objetivos sociales, ¿no? O sea, no puede quedarse simplemente a nivel de objetivos económicos, ¿no? Tiene que estar muy ligado con los objetivos ambientales y con los objetivos sociales, ¿no? Y cuando decimos aquí objetivos ambientales, ¿no? Otra vez, digamos, desde el sur, desde Latinoamérica surge ahí un elemento importante que es la madre tierra, ¿no? El respeto a la madre tierra, a la Pachamama. Entonces, cuando decimos objetivos económicos, apunta al uso preferente de recursos localmente disponibles, a la producción global sustentable, uso eficiente de la energía, equidad de mercado, viabilidad económica, preservación del conocimiento rural, ¿no? Y los objetivos ambientales o de madre tierra, aumento de la biodiversidad, minimizar los impactos ambientales, ¿no? Estabilidad productiva, integración ecosistémica, y entre los objetivos sociales, satisfacción de necesidades locales, desarrollo rural integrado, cultura solidaria y preservadora, ¿no? Entonces,
La agroecología, digamos, sustentable apunta al planteamiento de esos tres objetivos, que también están muy ligados a los tres componentes importantes de la agroecología que hemos visto en una gráfica anterior. Por lo tanto, este planteamiento holístico no puede ir desligado de lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Cuando estamos muy preocupados en producir o consumir alimentos sanos, no contaminados, sean de origen animal, vegetal o forestales, ¿no? Entonces, estamos hablando también de seguridad y soberanía alimentaria. Por lo tanto, la agroecología está muy ligada a este proceso, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, aquí también surgen dos visiones, ¿no? De repente no contradictorios, sino alternos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que el concepto de seguridad alimentaria y todos los planteamientos, los programas que surgen desde las Naciones Unidas a través de la FAO, ¿no? Surgen en una visión, en un concepto diferente a soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, entendiendo la seguridad alimentaria como el hecho de que no falten alimentos, de que todas las personas tengamos acceso físico y económico a los alimentos que necesitamos. Eso es lo que plantean las Naciones Unidas a través de la FAO, ¿no? Y para asegurar la producción adecuada de alimentos, conseguir la máxima estabilidad en sus flujos, o sea, garantizar que a nadie le falte alimentos, ¿no es cierto? Eso es lo que plantea la FAO. Pero por su parte, digamos, la vía campesina, ¿no? Plantea una concepción diferente a las Naciones Unidas, ¿no? Y plantea el concepto de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, pero con soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, este concepto surge en 1996, lo voy a leer, y se entiende como la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a los objetivos de desarrollo sustentable y seguridad alimentaria, ¿no? Implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado interno. O sea, en concreto, este concepto de seguridad alimentaria implica que las naciones, los pueblos tengan la capacidad de plantear sus propias políticas de producción de alimentos y que sean soberanos, ¿no? En ese objeto de poder suministrarse de alimentos, ¿no? A través de tecnologías de producción, cambiando sus reformas agrarias, planteando políticas adecuadas para la seguridad alimentaria, etc. Eso es lo que plantea la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, que un tanto, bueno, tal vez no se contradice, pero digamos, complementa, digamos, a lo que plantea la FAO. Entonces, esta propuesta de seguridad alimentaria, desde Vía Campesina, además contribuido por Rivera y otros, que son colegas de aquí de España que han trabajado esta propuesta, tiene que ver con algunos pilares fundamentales que se deben trabajar en la seguridad alimentaria y también a través de algunos indicadores de seguridad alimentaria, ¿no? Por ejemplo, el acceso a los recursos, los modelos de producción, transformación y comercialización, seguridad y consumo alimentario y las políticas agrarias, ¿no? Entonces, si no cambian políticas agrarias, si no cambian los estilos de producción, si no cambian las formas de acceso a los recursos naturales y productivos, entonces no vamos a encontrar una auténtica soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, estos autores plantean algunos indicadores, ¿no? O sea, lo que se encuentra en las puntas de las estrellitas son los indicadores que podrían plantearse para la soberanía alimentaria auténtica, ¿no? Por lo tanto, estos modelos, mejor dicho, este modelo de soberanía alimentaria está muy ligado a sistemas agroalimentarios, ¿no? Al producir alimentos ecológicos, al producir alimentos agroecológicos o convencionales, estos provienen de sistemas de producción, ¿no es cierto? Y a la vez están contribuyendo a la estructuración de sistemas agroalimentarios, ¿no? Por lo tanto, desde esta visión, digamos, podemos encontrar en algunos contextos
tres tipos de sistemas agroalimentarios, ¿no? Que serían el sistema agroalimentario clásico agroindustrial, donde prevalecen los imperios agroalimentarios que manejan principalmente las transnacionales, ¿no? Los sistemas agroalimentarios tradicionales campesinos y los sistemas agroalimentarios agroecológicos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, esto va a ser variable para cada país, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia prevalecen estos tres sistemas agroalimentarios, ¿no? El agroindustrial, el tradicional campesino que aporta, ¿no? Con el 70%, 60-70% a la seguridad alimentaria, ¿no? Y los otros tipos aportan con menos. Por supuesto que seguramente aquí en España el sistema agroalimentario clásico es el que aporta más a los sistemas agroalimentarios y a la seguridad alimentaria, o a la seguridad alimentaria, ¿no? Y de repente el campesino ya con muy poco, ¿no? Y el agroecológico está en crecida, ¿no es cierto? Digamos, eso, digamos, se está fortaleciendo en muchos países, como es por ejemplo el caso de España. Entonces, hay que entender, digamos, de que la agroecología contribuye de manera significativa a la estructuración de sistemas agroalimentarios. Y los sistemas agroalimentarios tienen que ver con sistemas de producción y tienen que ver con políticas agrarias, ¿no? Entonces, si no está bien planteada una política agraria, claro que va a fallar el sistema de producción y por ende el sistema agroalimentario y por supuesto luego la seguridad alimentaria, ¿no? De repente podemos alcanzar una seguridad alimentaria pero sin soberanía, ¿no? Si somos dependientes de importaciones, violaciones, entonces va a haber una seguridad alimentaria pero no va a haber soberanía alimentaria. Eso es lo que se plantea, por ejemplo, en el caso boliviano. Bien, a nivel metodológico, digamos, ¿qué plantea la agroecología? Digamos, para abordar temas de generación de conocimientos, para investigar mucho más en técnicas de producción agroecológicas o cómo relacionarlos con comunidades campesinas o con productores de la zona rural, ¿no? Lo que plantea es cambiar el enfoque de investigación, ¿no? Entonces, lo que plantea es el enfoque transdisciplinar, ¿no? Un enfoque metodológico que se llama histórico-cultural lógico y la investigación, acción participativa y revalorizadora, ¿no? Y desde nuestra experiencia, esto se aborda en la formación académica, a nivel de pre y posgrado, investigación académica y la generación de conocimientos, apoyar proyectos de desarrollo rural para vivir bien y principalmente acompañar el proceso de cambio emprendido por el gobierno actual, ¿no? Entonces, desde la academia, desde las instituciones académicas, digamos, nos hemos planteado acompañar el proceso de cambio que se está viviendo en el país, porque no podemos quedar al margen de lo que plantea nuestro Estado plurinacional. Y hay muchos elementos que hemos contribuido en cambiar, digamos, algunas políticas, haciendo incidencia política desde la agroecología. Bien, entonces, a nivel de ciencia, investigación científica, hay que reconocer que actualmente hay una ideología y epistemología moderna, ¿no es cierto? Que tiene su propia ontología, tiene su propia ideología y también tiene su propia nociología, ¿no? Con tendencia a una uniformización, ¿no? En lo que llamamos como la ciencia moderna, y se visibiliza a través de tres paradigmas de investigación, que es el positivismo, el sociocrítico y el hermenéutico interpretativo, ¿no? Entonces, de repente, hasta ahora, todos nos hemos movido, también yo me incluyo, digamos, en este modelo de investigación que es el positivismo, ¿no es cierto? Las investigaciones que hemos hecho siempre lo hemos hecho en ese marco investigativo, ¿no es cierto? Pero surge, digamos, una alternativa no neopositiva, bueno, tal vez no tanto no neopositiva, sino también tiene algo también de positivismo, pero que es más investigación, como llamamos, con participación de la sociedad civil,
una investigación más cualitativa, que es el hermenéutico interpretativo, ¿no? Y uno intermedio, que es el sociocrítico, que surge desde el marxismo, ¿no? Entonces, la intención es construir desde la agroecología nuevas formas de generar ciencia y tecnología, ¿no? Lo que llamamos en términos muy académicos nuevos paradigmas de investigación, ¿no? Y creo que, digamos, eso es posible hacerlo, al menos desde el sur, digamos, desde nuestra experiencia, digamos, lo estamos logrando. Bien, entonces este enfoque transdisciplinario lo que pretende es crear puentes epistemológicos entre las ciencias clásicas con las ciencias endógenas, ¿no? O sea, el enfoque transdisciplinario es simple, ¿no? Lo que pretende es que aparte de disciplinas académicas, científicas, formales, digamos, también hay otro tipo de ciencias que llamamos ciencias de los pueblos o ciencias endógenas, ¿no? Que están comprometidos principalmente con este movimiento agroecológico, ¿no? Entonces, ello implica la necesidad de integrar la generación de conocimientos a lo que plantea la academia científica, ¿no? Entonces, por tanto, digamos, el enfoque transdisciplinar lo que pretende es reconceptualizar el proceso de investigación y apunta a la construcción participativa de conocimientos, con participación activa de los actores locales, que son los productores, los campesinos, los indígenas, como se los quiera llamar, ¿no? De acuerdo al contexto, ¿no? Y que esto contribuya al vivir bien, ¿no? Entonces se trata, en una palabra muy simple, de humanizar la ciencia, ¿no? Reconociendo que actualmente la ciencia, digamos, no ha resuelto todos los problemas que tiene la sociedad, ¿no? Por ejemplo, no resuelve problemas locales. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver problemas locales? Plantear otras formas de generar conocimientos para resolver nuestros problemas y planteando otros modelos de investigación. Por ejemplo, aquí se acomoda bien la investigación, acción participativa revalorizadora, ¿no? Entonces, este enfoque transdisciplinario de la agroecología, ¿no?, se fundamenta en 4 dimensiones: la dimensión social, la dimensión intracientífica, la dimensión interepistemológica y la dimensión ética, ¿no? La dimensión social, digamos, plantea de que el proceso de construcción de conocimientos es un proceso de aprendizaje social. El conocimiento se construye en sociedad, ¿no? Corresponde, digamos, a valorar el conocimiento desde la sociedad, ¿no? Entonces, la ciencia, digamos, siempre ha definido los roles que tiene que hacer la sociedad, ¿no? Entonces, el enfoque transdisciplinar plantea que debería ser al revés, que la sociedad debería de plantear los roles que debe seguir la ciencia. Sabemos que eso no va a ocurrir, pero, digamos, el planteamiento va por ahí, ¿no? Y la dimensión intracientífica, integrar ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Como ya lo he dicho, ¿no? Cuando dije la naturaleza pluriepistemológica de la agroecología, y la dimensión interepistemológica integrada con otras formas de conocimiento, el conocimiento académico, ¿no? Entonces, poner al mismo nivel los conocimientos académicos con los de la academia. Y la dimensión ética, ¿no? Entonces, cualquier proceso de investigación tiene que ser con total apertura, ¿no?, sin intereses muy personales, sino velando intereses sociales y principalmente apuntando a la validación intersubjetiva, ¿no? Actualmente sabemos que la ciencia formal, digamos, no quiere meterse en temas subjetivos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de elementos espirituales, de elementos que tienen que ver con ritualidad, ¿no?, entonces la ciencia dice, eso es subjetivo. La ciencia no puede, digamos, interpretar hechos subjetivos, ¿no? Pero sin embargo, en las comunidades campesinas, al menos en Bolivia, hay muchas prácticas, digamos, que aunque se llaman subjetivos, digamos, tienen su razón de ser y le dan mucha fuerza al planteamiento agroecológico, ¿no? Entonces, este diálogo de saberes, ¿no?, tomando como base el enfoque transdisciplinar, se da a través de la formación académica, la investigación participativa revalorizadora y la interacción con comunidades campesinas.
Bien, voy a explicar brevemente el otro enfoque, que es el enfoque histórico-cultural lógico, que tiene que ver con el enfoque transdisciplinar, ¿no? Cuando planteamos estilos de producción agroecológicos, simplemente nos estamos moviendo en este ámbito, en el ámbito material. Cuando hablamos de ecosistemas, agroecosistemas, estilos de producción, sistemas de producción agrícolas, ganaderos, nos estamos moviendo en este ámbito, ¿no? Y también, de repente, de manera muy casual, en el otro ámbito, que es el ámbito social, ¿no? Las cooperativas, formas organizativas de los productores, los consumidores, todos los actores que van a intervenir en la producción agroecológica, ¿no? Pero nos estamos olvidando de este otro componente, que es el componente espiritual, ¿no? Entonces, este enfoque nos pretende mostrar de que en el momento de trabajar con comunidades campesinas o con productores rurales, tenemos que tomar en cuenta este aspecto espiritual, ¿no? Y eso se relaciona principalmente a qué? Se relaciona, digamos, a ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertas prácticas culturales, ¿no? Cómo se relaciona, digamos, el hombre con su entorno, ¿no? Entonces, cuando les hablaba de cosmovisión, digamos, decía que todo tiene vida, ¿no es cierto? Cómo, digamos, el hombre se relaciona como los seres, como los componentes de la madre tierra, ¿no? A través del ritual, de una práctica, etc. Entonces, eso, si no miramos eso, digamos, no estamos mirando la integralidad, ¿no? Estamos mirando parcialmente la realidad. Entonces, este enfoque nos reflexiona de que hay que mirar, digamos, ese sistema de vida, digamos, con estos componentes, el componente material, el componente social y el componente espiritual, ¿no? Entonces, aquí, entre paréntesis, por ejemplo, les doy un ejemplo como ocurre en el caso boliviano, ¿no? Entonces, como la madre tierra, digamos, es considerada como un ser vivo, ¿no? En un acto ritual, digamos, el primer sorbo de chicha, digamos que es la bebida como tienen aquí el vino, se ofrece a la Pachamama, ¿no? El primer bocado de comida se ofrece a la Pachamama, se invita a la Pachamama. Entonces, eso que estamos compartiendo con la madre tierra, ¿no? Con el cosmos. Entonces, eso, digamos, es un integrante muy importante en el enfoque agroecológico que hay que considerar. Este diálogo de saberes, desde la experiencia académica, digamos, ¿cómo se da? Se da, digamos, a partir del reconocimiento de que en la universidad tenemos conocimientos académicos, ¿no? Que se visibilizan a partir de programas de formación, de licenciatura, de posgrado, todo lo que se ve en la academia, ¿no? Todo lo que llamamos la epistemología visibilizada. Es una epistemología que se visibiliza, ¿no? Pero también hay un corpus cognoscitivo que lo llamamos los saberes y conocimientos locales o ancestrales o endógenos, ¿no? Que están presentes en la sociedad civil, ¿no? Todos tenemos nuestros saberes y conocimientos propios, no solamente las comunidades campesinas, todos tenemos nuestros conocimientos propios, ¿no? Entonces, eso se manifiesta en la vida cotidiana, a través de tecnologías, de estilos de vida, estilos alimentarios, hábitos alimentarios, etc., ¿no? En el caso de comunidades campesinas, esta epistemología no está visibilizada, no se